no es tan certero como se está señalando, como se dice, pues a través de los pastores y de todas las diferentes manifestaciones religiosas. Fíjate, el libro que yo escribo, que por cierto te lo voy a dar de regalo aquí, es un contenido donde se demuestra que realmente hablar de un Mesías desde un contexto griego, sustituyendo información hebrea, es un invento literario. O sea, es una creación literaria. ¿En la Biblia es un invento? Eso es un invento. Y se puede comprobar a través de la historia. ¿Por qué sería un invento? Porque hay evidencias históricas, científicas, religiosas, de que es una manipulación religiosa creada para dominación de las masas por los imperios que dominaban en la época. Fíjate, hay que investigar mucho. Por ejemplo, cuando se habla de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es bueno que la gente pueda profundizar de dónde se origina esta mala información. Esto surge en 1830. Por ejemplo, fíjate la década en que surge ese movimiento, 1830, y se inserta como un contexto bíblico occidental. Porque cuando va al contexto hebreo, esa información, ni siquiera la palabra Cristo es hebrea. Yeah. Ni Jesús existe en un contexto hebreo, porque la letra J apenas apareció en el siglo XV. Entonces, estamos llenos de un dogma que se impuso como religión en Occidente por el Imperio Romano, para tratar de justificar hoy la existencia de un Cristo y unas profecías bíblicas, donde un Nuevo Testamento, que es mal llamado Nuevo Testamento, porque ni siquiera existe en un contexto hebreo esas definiciones de nuevo y antiguo, pero hemos tratado de dejarlo correr, sosteniendo transmisión cultural de los padres, tradiciones, costumbres sobre Cristo y la Biblia. Ok, vamos a ver qué dice el oyente. Ya me vas a responder de por qué pudieran necesitar la Biblia o las escrituras o la religión para el dominio del poder, para aquel momento de los imperios, y por qué se necesitaría hoy, porque no sería de verdad hoy vigente estos anuncios como una señal de que Cristo está cerca de llegar. Ya me vas a responder. Buen día. Buenos días, Dios les siga bendiciendo a todos ustedes. Mi nombre es Euslin Morales y quiero simple y llanamente leer una porción de la palabra de Dios que aparece en 2 Timoteo 3:16, cuando habla de 2 Timoteo, es la segunda carta de Pablo a Timoteo, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso se escribió antes de todas las cosas, antes de todo, de lo que el amigo le está allí diciendo. Esta palabra se escribió. ¿Cómo él puede decir que hay dudas o que puede tener dudas de que la palabra es inspirada por Dios cuando la Biblia, aún a nivel como texto literario, es el libro de libros, donde dice que la palabra de Dios nunca pasará, pasarán muchas cosas, y todo lo que está sucediendo hoy en día, ya está escrito hace miles de años antes de que todo esto sucediera. Así que es importante que nosotros podamos irnos a la fuente de todo, que es la palabra de Dios, y entender que hasta un ateo puede leerla y puede entenderla también. Gracias. Estamos con muy poco tiempo. Me gustaría que le respondieras a él primero, y luego me respondieras. Fíjate, el problema es ¿cuál Dios? ¿Me entiendes? Vamos a mostrar una de las mentiras. Una mentira dicha en Mateo 24:14, de acuerdo a las estadísticas y a los números, porque todo tiene que verificarse para poder darle la certificación a las cosas. Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esto es mentira. Fíjate, si vamos a la estadística poblacional, aquí podemos revisar, y la gente lo puede revisar también, la fuente de investigación. En el 2016 y el 2018, el cristianismo representaba 33.43%, dividido en el 22% católico y la diferencia, el 11% protestante, evangélico y toda esta corriente. Estamos hablando que el 66.7% hasta esa fecha desconoce quién es Cristo y la Biblia. Es una mentira eso. En el 2020 se habla solo del 33.7% que creció el cristianismo en el mundo entero. Entonces tenemos textos que hablan de que será predicado en todo el mundo. ¿Cuánta gente no ha muerto antes de esta fecha que nunca conoció de Cristo? Si nos vamos a las naciones más grandes del mundo, que es la China y la India, allí el conocimiento del tal Cristo, que es un término griego,
no llega ni siquiera al 2%, o al máximo llegará al 3%, sumando el índice poblacional de las dos potencias en población. Entonces quiere decir que 66.7% desconoce esto, y vamos a leerlo textualmente. Dice: el censo poblacional del 2020 fue de 7.625 millones de habitantes al 2020. Y el 66.6% que no conoce nada de esto representa 5.078 millones de habitantes. Estamos hablando de que más del 50% de la población desconoce este personaje y esta figura que se ha impuesto a través de Occidente como un mesías, que realmente, para mi posición en la investigación, por eso es que hay que hablar. Ok, pero fíjate que ese es un argumento quizás no es tan con mucha fuerza. Ajá. Porque estaríamos sacando quién tiene mayor credibilidad en Jesucristo como poder de Dios como tal, si hablamos de mayoría. Es decir, tú estás diciendo que una mayoría no tiene a Jesucristo como el Mesías, como el Creador, como el Hijo de Dios. Nunca lo han conocido, exacto. Estás hablando de mayoría, pero no importando si es mayoría o no es minoría, hay hechos concretos en la Biblia que materializan realidades vividas para el momento y que pueden dar fe en cantidades de escritos de que realmente ocurrieron de esa manera. No, es que eso es respetable para cada persona que lo quiera creer, pero te estoy hablando de lo que dice la Biblia, por ejemplo, de Mateo 24:14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Es falso. Cantidad de gente sigue muriendo sin conocer nunca a Cristo. Partiendo de esto, es cierto, ¿no? Es una profecía. Hay unas partes en las que no se ha predicado. Por supuesto, el 66.6% desde la antigüedad nunca ha conocido a Jesucristo. Es más, la primera religión. Ahora, pero eso es una meta que pues es posible alcanzarla. Bueno, quizás no en este siglo, pero quizás. Pero como aquí dice, para que venga el fin tiene que ser de esta manera. Pero todas las personas no lo van a conocer, es mentira. Te pregunto ya para la otra pregunta, es ¿para qué pudiera o por qué quería el poder político agarrar la religión o las religiones, específicamente el cristianismo como tal, para dominar al pueblo como tal? ¿Por qué? Si incluso el cristianismo fue perseguido en los tiempos de Roma. En tiempos de Roma el cristianismo fue perseguido por su forma de actitud, y tú estás diciendo que es una forma de dominio. Por supuesto, fíjate, todos los imperios que han dominado en la antigüedad, por Israel, vamos a hablar de Israel. Israel fue dominado por más de 7 potencias en la historia de la humanidad, y esas potencias imponían el dominio militar, cultural y religioso. Siempre ha sido así. Entonces esto lo queremos desconocer porque nos conformamos con decir no, que esto lo dice el Nuevo Testamento y esto es antiguo, hace miles de años. Hay que ver la historia de todo el contexto universal. Yo no puedo ver la historia manipulada desde mi criterio personalizado aquí en Puerto Ayacucho. Tengo que ver el contexto universal para poder identificar realmente un contexto informativo global, porque estamos hablando de que algo es universal en el caso de las religiones. Y los imperios han impuesto, cuando Roma domina sobre Israel, ningún rey podía dominar en Israel, por ejemplo. Si un imperio domina una nación, no puede tener un presidente, un rey. Y Cristo, por ejemplo, en Juan 6:15, dice que él huyó a la montaña y no aceptó que lo tomaran para ser el rey de Israel. Entonces, ¿cómo se le llama rey a alguien que no cumple una función? Que eso es lo que significa la expresión de Mashiach en hebreo. Es ungido con aceite sobre la cabeza. Es una condición específica. Ok, vamos a ver qué dice este oyente. Buen día. Bueno. Saludos. Buenos días. Buenos días, amigo. Se oye muy mal porque estás llamando por internet, vía WhatsApp. Ok. Mira, hermano, era para no nada más, o sea, dar una reseña sobre esto, ¿no? ¿Tu nombre? Valdemar López. Ajá, rapidito, Valdemar, estamos sobre el tiempo. No, solamente decirte que todo esto lo engloba, Magno, es el temor a la muerte, es lo que el humano, o sea, le teme y en la creencia que se han agarrado las religiones. Eso es todo, Magno. Ok, bueno, está casi de acuerdo contigo en muchísimas cosas. El dominio. Fíjate, termino con una expresión de mañana conclusión del libro. Sí, venir mañana. Me dice el horario, puedo venir mañana. Vamos a agarrar, mañana es viernes, ¿no? Mañana agarramos unos 15 minutos más. Está bien. Para concretar, para que no quede esto corto y ustedes puedan participar. Termino diciendo esto. Jesucristo es un invento literario, eso no existe. Suena duro, pero hay cómo demostrarlo. Y yo te voy a obsequiar
¿Y el libro. dónde queda la fe de la gente en que En cree la en gente. Jesucristo? Y esto se materializa en hechos reales. Mi felicidad, mi Claro. paz, mi tranquilidad. ¿Cómo queda eso? Fíjate, mano, si no existe Jesús. Un ejemplo, yo no puedo obligar a la gente, si la gente que cree en José Gregorio Hernández recibe un milagro y yo no lo he recibido, ni otra persona lo recibe en el mundo, entonces tú vas a hacer una Biblia guiada en la fe tuya de José Gregorio Hernández y tenemos que ser devotos de eso. Si la gente en su vida privada, personal, no tiene algún tipo de manifestaciones de esta manera, no tiene por qué verse sometida a un imperio religioso que los obliga a sacar de allí un dogma. Ok, pero vamos a suponer, olvidémonos del imperio, pero si es No, un hablando imperio, de la si yo la creo en creencia. Jesús, si Jesús me da felicidad, me da paz, me da tranquilidad y me puede crear un milagro cuando yo le tengo fe. Bueno, fíjate, Fyodor Dostoyevsky, un ruso, dijo: si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad, entonces preferiría seguir con Jesús que con la verdad. Así nos acostumbramos. Ya. Es mejor la gente seguir creyendo de esa forma. Y repito, estos planteamientos y este tema, mi objetivo no es cambiarle la creencia a las personas, ni tampoco crear una nueva religión, ni nada de estas cosas. Es sencillamente un pensamiento crítico de investigación libre, Ya. para que todos puedan investigar, indagar sobre estos acontecimientos. Porque Jesucristo como personaje no existe ni históricamente, ni científicamente, ni religiosamente. Bueno, muchísimas gracias, Plinio. 7 de la mañana. Mañana hablamos unos 15 minutos para cerrar allí porque el tema es bastante Un abrazo. fuerte. Gracias por venir, Plinio, y mañana te esperamos.